Yo no sé si os podéis imaginar cómo sería la vida si todo lo viéramos de color blanco y negro. Imaginadlo por un momento, todo blanco y negro. Nuestro cerebro, Dios lo ha creado de tal forma para que cada vez que veamos colores. Cuando nosotros vemos un paisaje así, es como cuando vemos un paisaje que se ha quemado en una montaña, por ejemplo, ¿no? Nuestro cerebro no capta la realidad de las cosas en blanco y negro. Captamos todo en color. Porque Dios lo ha creado así. Dios ha creado la naturaleza, los alimentos, todo con un color. Porque tenemos especialmente uno de los dos hemisferios que es muy impresionado con el color, y ahora lo vamos a ver. No en vano la Biblia nos dice, antes de que la Biblia nos diga que Dios es amor, la Biblia nos dice que Dios es luz. Y obviamente la luz, para que se forme, tiene que tener color. Así que, para aquellos que no lo sabían, nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El izquierdo, que está ahí en color verde, es el hemisferio analítico, el lógico, es el preciso, es el organizado, digamos, es el hemisferio que más han desarrollado los científicos, es el teórico. Y el hemisferio derecho es el hemisferio que registra más lo emocional, lo creativo, lo imaginativo, lo artístico. Por ejemplo, los músicos tienen el cerebro, digamos, su hemisferio derecho tienen más desarrollado eso. Y el ideal es un equilibrio entre los dos, ¿vale? Os voy a mostrar una imagen para que entendáis esta idea. La imagen del hemisferio izquierdo en este momento es el trabajo mecánico y repetitivo, sin nada de creatividad. Y la imagen de la derecha, fijaros que está llena de color y es donde se desarrolla la creatividad. Entonces, entrando ya un poquito en el tema, y después de haber hablado un poco de los colores, decidme si esto, para nuestro cerebro que procesa en color y que guarda imágenes en color, si esta imagen de una Biblia a blanco y negro impacta mucho el cerebro. En realidad, prácticamente nada de lo que es blanco y negro impacta nuestro cerebro, porque, repito, nuestro cerebro trabaja a color. Y os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos la lista de los libros de la Biblia. Si vosotros tuvierais que memorizar esos libros, para el cerebro es un esfuerzo enorme tener que memorizar datos aislados y información que no tiene color ninguno, porque nuestro cerebro no procesa la información en blanco y negro y menos de forma desorganizada. Por eso los métodos de estudios convencionales y las clases convencionales no están adaptadas a nuestra forma de aprender. Pero fijaros la imagen que yo os voy a enseñar ahora y fijaros la diferencia entre esta imagen y la siguiente imagen. Y decidme cuál creéis que nuestro cerebro puede aceptar mejor para memorizar los libros de la Biblia. Ahí tenéis la misma lista de los libros de la Biblia, pero organizados de tal forma que nuestro cerebro percibe mucho mejor esta imagen, en primer lugar porque hay color, y en segundo lugar porque los libros están organizados. Fijaros que están organizados por grupos
y que están enlazados. Si observáis bien la forma de esta imagen, es como una neurona. Y de hecho yo a esto lo llamo una neurona bíblica. Este concepto de neurona bíblica yo la utilizo para organizar la información para que nuestro cerebro, en el caso mío, procese mejor los datos y los memorice mejor. Pero bueno, este es otro tema que podríamos ver otro día sobre las neuronas bíblicas y cómo yo puedo crear una neurona bíblica como esta para estudiar la Biblia, para resumir un libro, para resumir un tema de unos apuntes y para resumir una conferencia o resumir una presentación que yo estoy viendo públicamente en este formato. Con lo cual, esto queda mucho mejor grabado en mi mente. Pero eso otro día lo podremos ver. Entonces, fijaros que la palabra de Dios se nos dice en ella que la misma palabra de Dios es viva. Pero aparentemente, a priori, cuando uno mira la palabra de Dios, pues ve solo un texto blanco y negro y no parece tan viva como puede parecer el paisaje de una montaña o puede parecer más vivo un alimento que tenga color, ¿no? Por eso la presentación está titulada Los colores de la Biblia. Lo que vamos a intentar es que a través del uso de los colores en nuestra propia Biblia podamos descubrir cómo realmente la palabra de Dios es viva y vamos a descubrir algo que yo estoy experimentando y es que la palabra de Dios realmente te habla de una forma mucho más activa cuando tu cerebro percibe que no solo es letra en blanco y negro, y me voy a explicar. Vamos a pensar que Dios está representado en la Biblia como de color blanco. ¿Por qué de color blanco? Porque bueno, en la propia Biblia se habla muchas veces de la gloria de Dios como una luz resplandeciente de color blanca o como se hacen muchas referencias a las vestiduras blancas. Entonces vamos a tomar como referencia el blanco como el color de Dios. Y si tomamos el blanco como el color de Dios, y me vais a disculpar porque las letras se han cortado, pero bueno, entendéis bien que el negro representa a Satanás, el pecado y la muerte, porque es lo opuesto a Dios. Vamos a seguir viendo ahora el resto de colores que en la Biblia se mencionan. Estos son los colores primarios o básicos. Son el rojo, el amarillo y el azul. Y luego hay unos colores que son los secundarios, son el verde, el naranja y el morado, el violeta. Cuando nosotros combinamos esos colores, en la imagen de la derecha, encontráis que cuando nosotros empezamos a combinar esos colores aparece un color nuevo. Por ejemplo, si combinamos el amarillo con el azul, veis que hay casi un triángulo ahí de color verde. Y si combinamos el amarillo con el rojo, veis que aparece un color naranja. Bueno, pues esto lo vamos a aplicar, estos colores tal cual y su combinación, vamos a aplicarlo a la Biblia y ya veréis cómo en la Biblia se nos habla de que ciertos colores representan algo y eso luego lo vamos a poder aplicar a la hora de estudiar y subrayar nuestra Biblia con cada uno de estos colores. Entonces hemos dicho que el rojo, el azul y el amarillo son los colores básicos y el principal, digamos, es el blanco, que representa a Dios. Bueno, pues vamos a ver qué representan en la Biblia el rojo, el azul y el amarillo. El rojo
y se nos habla en muchas ocasiones, el rojo representa el sacrificio y la vida y por supuesto también la sangre, o el Cordero de Jesús, ¿no? Entonces vamos a empezar a pensar que yo puedo utilizar el rojo en mi Biblia como un color que va a representar sacrificio, vida, sangre o Jesús como el Cordero. El azul es el color que representa la ley de Dios y su trono. Y esto podemos encontrar en Éxodo 24, 10, 32, 16 y en Ezequiel también podemos encontrar como se nos dice que el trono de Dios era del color de un diamante que es de color azul. Muchas personas, y por supuesto los judíos, creen que el azul representa la ley de Dios y representa el trono de Dios. Porque ese diamante que es el zafiro tiene ese color precisamente, y en Ezequiel se nos dice que el trono de Dios es de color zafiro. Y cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, se las da Dios a Moisés, podemos pensar que esas tablas eran de zafiro, obviamente, porque no las hizo Moisés, las hizo Dios. Entonces, el color azul lo podemos utilizar en la Biblia para representar la ley de Dios, el trono de Dios. El amarillo es el color que representa nuestro carácter o el fruto del Espíritu, porque en la Biblia se nos habla en repetidas ocasiones que Dios nos va a probar como el oro, tanto en Job como en Zacarías, como en Malaquías 3:3, se nos habla de que somos probados como el oro. Entonces, nosotros podemos utilizar el color amarillo en nuestra Biblia para subrayar y marcar cada vez que se esté hablando, por ejemplo, del fruto del Espíritu o todo lo que tenga que ver con nuestro carácter, sea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, cualquier cosa que represente nuestro carácter. Y ya veréis lo interesante que va a ser que cuando yo, a medida que voy colocando colores en mi Biblia, da la impresión cuando uno lee la Biblia ya con sus colores, que la Biblia empieza a tomar vida, como dice el texto de Hebreos que hemos leído antes. Y es fascinante, porque si a uno le gusta estudiar la Biblia y leer su Biblia, cuando uno tiene su Biblia llena de colores, es todavía más fascinante. Vale, fijaros bien lo que vamos a hacer ahora. Vamos a combinar el color rojo con el color azul. Y como hemos visto antes, cuando combinamos el color rojo, que es el sacrificio de Jesús, simboliza la vida, con el azul, que representa la ley de Dios, la mezcla de esos dos colores nos da la combinación del morado. Y es interesante que en la Biblia aparece el color morado como símbolo de intercesión o como símbolo de sacerdocio. Está combinando el trabajo del sacrificio en relación a la transgresión de la ley. Es muy interesante que en el tabernáculo del desierto, no sé si lo habéis notado, pero cada puerta era de color morado, porque cada puerta morada está hablando que Dios está intercediendo para que podamos entrar de alguna forma en la presencia de Dios. Siempre nos hace falta un intercesor. Y el color morado representa el color de la intercesión. Y por dentro del santuario, los velos que había dentro eran de color morado porque el morado representa la intercesión. Y Dios quiso que fuera así. Era ese el color que Dios escogió, que es la combinación del rojo y del azul. Y más aún, si os fijáis, en las vestiduras del sumo sacerdote, tanto el efod
como el cinto, como en los bordes de la túnica azul que llevaba el sumo sacerdote, aparece el morado. Y eso en la palabra de Dios viene bien especificado en el libro del Éxodo, que ese era el color que tenía que estar ahí, curiosamente combinado con el rojo y con el azul, porque el rojo y el azul da como resultado el morado. Y eso era un símbolo que Dios dejó ahí para que nosotros entendiéramos que eso es un símbolo de la intercesión. Y algo un poquito más allá del Nuevo Testamento, es interesante que la Biblia nos dice que en las versiones antiguas, las menos, digamos, manipuladas, las versiones antiguas, tanto en Juan 19:2 como en Marcos 15:17, dice que a Jesús le colocaron un manto púrpura, los romanos, un manto morado, porque lo que Jesús estaba haciendo por nosotros cuando Él murió, cuando Él fue procesado, estaba intercediendo por nosotros también en ese momento. Y no es casualidad que en la Biblia aparezca que a Jesús lo colocaron un manto púrpura. Y tampoco es casualidad que en el tabernáculo, fijaros que en el libro de Números, cuando cubrían el altar, que representa la cruz, cuando cubrían el altar, dice Números 4:13, que lo cubrían con un paño púrpura. Y es porque cuando se combina el sacrificio y la ley se alcanza la intercesión. Por eso se cubría el altar de púrpura. Vale, vamos a una nueva combinación de colores, que es el amarillo y el rojo. El amarillo hemos dicho que representa el amor o el fruto del espíritu, el carácter, y el rojo la vida y el sacrificio de Jesús. Cuando combinamos esos dos colores aparece el naranja. Y es interesante que el Espíritu Santo es representado en el libro de los Hechos como llama de fuego. Entonces lo que yo hago particularmente es que ese color naranja es el que representa el Espíritu Santo en mi Biblia, y cada vez que me aparece el Espíritu Santo y yo quiero recordar un lugar concreto, yo lo voy a colorear de color naranja porque luego voy a poder buscar mucho más rápido esa referencia cuando yo la tengo marcada de color. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a veces intentar buscar un texto en una Biblia a blanco y negro y que no está subrayada es más difícil que cuando uno la tiene marcada. Pero cuando uno la tiene marcada de un color, os aseguro que es mucho más rápido lograr encontrar el texto que cuando no lo tiene marcado con color, y luego vais a ver un ejemplo. Vamos a una nueva combinación de colores. El amarillo es el fruto del espíritu, el amor y el carácter, y el azul hemos dicho que es la ley de Dios y el trono. Cuando combinamos esos dos colores, nos da como resultado el verde. El verde está combinando el trabajo del amor en relación a la ley de Dios, representa el reino de Dios, representa la conversión, algo nuevo que nace, y es curioso porque, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, ellos tenían que usar, por cierto, la fiesta de los tabernáculos es la fiesta que se celebra cuando se supone que Dios ha terminado su obra y ya se está celebrando lo que en el futuro será el reino de Dios. Es una fiesta anticipada de lo que será el reino de Dios. Y una de las características es que tenían que hacer cabañas o enramadas con ramas de palmera, simbolizando de alguna forma la anticipación del reino de Dios. Y también es interesante que cuando
cuando Jesús entra en Jerusalén como rey, es aclamado con ramas de palma verdes. Por eso el color verde representa, por un lado, el reino de Dios y representa también la conversión, porque los que han sido convertidos están o son ya parte del reino de Dios. Por eso representa esas dos cosas. Representa el nuevo nacimiento, representa el reino de Dios y representa también la sanidad, porque sanidad y salvación, no sé si sabéis que antiguamente es una misma palabra. Vale. Pues ahora vais a ver una imagen que un hermano nuestro llamado Enrique le pedí que elaborara una imagen con todas estas combinaciones de colores que hemos visto y con los símbolos de cada uno de esas combinaciones. Entonces vamos a repasar. Hemos dicho que el blanco representa la esencia de Dios y el azul, el rojo y el amarillo representan los tres colores básicos. Fijaros que ahí tenéis, en el color azul están las tablas de la ley de color azul, porque se cree que eran de zafiro. En el color rojo tenemos al cordero y en el color amarillo tenemos el fruto del Espíritu, que si contáis son 9 uvas, pero son 9 uvas doradas, representando el oro purificado en el fuego. Y si observáis en la imagen, la combinación del azul y el amarillo da como resultado el verde, por eso aparece ahí una corona, representando el reino de Dios. La combinación del azul y el rojo nos da como resultado la intercesión, por eso aparece ahí el arca de la alianza como el máximo símbolo de intercesión. Y la combinación del rojo y el amarillo nos da el naranja, que está representando el Espíritu Santo. Entonces, lo que particularmente yo estoy haciendo y os aconsejo hacer es que esta imagen os la podáis sacar por la impresora y plastificar, y cuando estos colores los tengáis a mano cuando estudiéis la Biblia, si empezáis a subrayar vuestra Biblia con cada uno de estos colores, sabiendo cada color que representa, vais a empezar a descubrir cosas en la Biblia que no habéis descubierto. Y vais a ver que el estudio de la Biblia entonces comienza a ser fascinante si antes había sido interesante. Y va a llegar un momento que estos colores ya de memoria vais a saber qué color representa cada cosa, y cuando vayáis por la Biblia de un lado al otro vais a saber cada color que representa y vais a empezar a asociar, a descubrir cosas que al menos a mí me ha ocurrido. Entonces lo que yo recomendaría es sacar esta imagen que vais a poder descargar de una página web que os vamos a dar ahora una dirección. Tenéis que compraros unos lápices de colores de cada uno de esos colores. Vais a encontrar algunos de estos colores fluorescentes que van a resaltar más, son mejores. Pero por ejemplo yo el color violeta no lo he encontrado fluorescente, con lo cual vais a tener que comprar de varias marcas. Tendréis que ir a una buena librería para poder conseguir lápices de todos los colores que hemos visto. Si os fijáis, hemos hablado de 6 colores. El blanco, de momento no lo dijimos porque es blanco. Y el negro, para usar el negro, en vez de, obviamente, tachar un texto de negro, dejaríamos de verlo, lo podemos subrayar de color lápiz. ¿De acuerdo? Entonces, yo os voy a enseñar 2 o 3 páginas de mi propia Biblia subrayada. No se ve muy bien el color porque cuando yo la he escaneado ha perdido color, pero os podéis hacer una idea. Entonces ahí tenéis el libro de Juan, el capítulo 3. Y
Cuando yo estudiaba el capítulo 3 recientemente, pero ya con los colores, descubrí que en el Juan 3, fijaros que Juan 3, versículo 3, 5 y 7, está marcado de verde, está repitiendo Jesús 3 veces una misma idea. Y es: el que no está convertido no va a poder salvarse. Y es interesante porque el otro día mencionaba en una predicación que Jesús, en esa predicación suya, que se supone que es la más profunda de todas las predicaciones, aunque solo fuera predicada una persona, incide más en la conversión de la persona que en su propia muerte. Porque para la salvación de una persona es más importante la conversión que su propia muerte, porque muchos habrá que se perderán porque no fueron convertidos. Y fijaros un detalle: en el versículo 5 yo he marcado el agua de color azul. En este caso el azul, aunque hemos dicho que representa la ley de Dios, representa el trono de Dios, obviamente el agua es de color azul. Y yo he marcado ahí el agua de color azul porque si nacemos solo de agua y no nacemos del Espíritu, no somos salvos. Tenemos que nacer de agua y de Espíritu, de las dos cosas. Fijaros que ahí a la izquierda tenéis un texto subrayado con lápiz que dice: echó fuera del templo a todos. Porque el templo estaba lleno de pecado y llegó un momento que Jesús tuvo que echar fuera todo el pecado que hay dentro del templo. Por eso yo he marcado ahí ese texto con el lápiz. Vamos al segundo ejemplo. Nos vamos ahora a la primera de Juan. La primera epístola de Juan, que se le llama el examen de la conversión. Fijaros que en el capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y yo a la derecha he marcado una ley de color azul. Y luego el versículo 4 dice: hay gente que no guarda los mandamientos, y quien no guarda los mandamientos es mentiroso. Y yo he marcado eso en lápiz y he dibujado una ley que la he coloreado de lápiz. La ley azul para mí representa la observancia de la ley de Dios como Dios quiere. La ley de color negro, de color lápiz, representa la transgresión de la ley. Entonces, cuando yo voy a mi Biblia y identifico rápidamente el color, yo sin leer el texto, yo ya sé dónde está hablando de la ley de Dios cuando se observa y de la ley de Dios cuando se transige. Vamos a un último ejemplo. Seguimos en primera de Juan, pero estamos en el capítulo 3. Y vamos a acercar un poco la imagen. Y fijaros que el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y yo ahí he dibujado una ley de color oscuro, lápiz, simbolizando la transgresión de la ley. Fijaros el versículo 5, que lo es subrayado de color morado. Él apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció como intercesor. Él apareció como nuestro sacerdote. Por eso yo lo he marcado de color morado. Y ahora fijaros, el versículo 9 dice en verde: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios es el que está convertido. Y vuelvo a repetir al final: no puede pecar porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios son los que han nacido de Dios y los que se han convertido y los que guardan la ley de Dios. Y este libro está lleno de referencias a guardar la ley, a no guardar la ley. A ser convertido, a no ser convertido, a nacer de Dios y a no nacer de Dios. Y se crea un paralelismo entre lo uno y lo otro. Y cuando yo
subrayo con colores, a mí me da la opción de identificar este paralelismo entre el negro, el azul, el negro, el azul, el negro y el verde. Fijaros que en la parte de abajo, además de subrayar de color negro, yo he dibujado ahí una balanza desequilibrada. Porque el texto dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y hay otro texto también que dice que el que practica la injusticia practica el pecado. Entonces, cuando yo voy a mi Biblia y veo ese símbolo, yo ya sé que ahí se habla de injusticia. Entonces es una forma de acceder muy rápidamente a la Biblia, y es una forma de encontrar que la Biblia en realidad, como dice el texto de Hebreos, tiene vida. Cuando empezamos a darle color a la Biblia, vamos a descubrir cosas que antes no nos habíamos dado cuenta. ¿Y por qué quizás no nos habíamos dado cuenta? Porque nuestro cerebro estaba leyendo en blanco y negro. Cuando nuestro cerebro empieza a detectar el color, va a fijar su atención mucho más en la palabra y además va a fijar en nuestro cerebro la información mucho mejor. Así que os invito a que os descarguéis esta imagen, que la imprimáis, y para ello podéis ir a esta dirección. Allí la vais a poder descargar y vamos a intentar que esta presentación en unos días, quizás mañana pasado, pueda estar también colgada por si alguien quiere repasar un poco la presentación, que he preferido que sea breve porque quizás hay alguna persona que quiera hacer algún comentario o hacer alguna aportación y me gustaría que se tenga la oportunidad de hacerlo. Eso sí, acordaros, si es posible, vamos a ceñirnos a este tema, y si hay alguien que quiere participar, pues le vamos a dar la oportunidad de hacerlo.